La menopausia representa una etapa de cambios significativos en la vida de toda mujer, por lo cual se requiere especial atención. El índice de la calidad de vida de estas mujeres representa un verdadero desafío, así que una adecuada valoración médica es de vital importancia. El término menopausia hace referencia al periodo de un año después de la fecha de la última menstruación, por lo que la progresiva atresia folicular provoca la desaparición de la ovulación y de folículos ováricos. Dicho proceso comienza con irregularidad progresiva en los ciclos menstruales. De esta manera, un conjunto de síntomas se asocian con este periodo, afectando entre el 60 y 80% de las mujeres, cuya severidad y frecuencia de presentación varía entre mujeres de una misma población, cultura, raza y nacionalidad. La sintomatología más relacionada incluye trastornos vasomotores y urogenitales, además de las irregularidades previamente conocidas en el sangrado menstrual. ¿Te gusta mi contenido? Suscríbete ahora. Los síntomas vasomotores, por su parte, se presentan con mayor severidad entre 3 meses y 3 años después del último sangrado menstrual. 8 de cada 10 mujeres experimenta bochornos y cerca del 30% de esta lo describe como severos. Dichos síntomas suelen generar insomnio, lo que repercute en el estado de ánimo, desencadenando irritabilidad, nerviosismo, excitabilidad, además de alteración en la actividad laboral y social de toda mujer. El déficit estrogénico impacta significativamente en el colágeno de la piel y mucosa del aparato urogenital, además de alterar la respuesta contráctil del músculo liso uretral. Esto contribuye a la presentación de síntomas como disuria, incontinencia, urgencia urinaria, entre otros. Ahora bien, hablemos de calidad de vida. Durante o posterior al climaterio, se considera que el 45% de las mujeres reciben un impacto de manera negativa en su vida, repercutiendo directamente y de manera importante en la sexualidad, estado de ánimo y autoestima, además de tener un gran impacto en las relaciones personales y sociales. Esta nueva etapa fisiológica de transición a una nueva transición biológica trae consigo la pérdida de la capacidad reproductiva. Sin embargo, la menopausia no debe ser considerada como un sinónimo de deterioro o enfermedad. Por el contrario, conviene familiarizarse con un periodo de adaptación, cambio y reflexión sobre las dimensiones biológicas, fisiológicas, sociales, culturales y laborales de la mujer, siendo recomendable en términos de calidad de vida llevar consigo una perspectiva orgánica, psíquica y sociológica con un alto componente subjetivo. Recomendaciones importantes. Desde el primer momento en que la mujer comienza a tener desarreglos menstruales, es de suma importancia continuar o adoptar hábitos de vida saludable si no los tenía, para llegar a la madurez con calidad de vida. Realizar ejercicio físico de forma continuada y moderada, dejar a un lado los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, tener una alimentación equilibrada
donde predomine el consumo de frutas, verduras, legumbres y carnes blancas. Los jugos de fruta naturales es buena idea incluirlos en tu día a día. El consumo de calcio y vitaminas es de vital importancia, siendo tu médico de confianza quien las recomiende de acuerdo a las evaluaciones que te haya realizado. Es importante acudir al ginecólogo para realizar revisiones preventivas, ya que durante esta etapa aumenta el riesgo de padecer procesos oncológicos. Las plantas medicinales y la medicina alternativa constituyen una fuente de gran ayuda y efectividad que contrarrestan los síntomas antes mencionados. La naturaleza es muy bondadosa y posee un amplio abanico de plantas como la salvia officinalis, muy indicada y recomendada para mitigar los síntomas y favorecer tu calidad de vida. En un próximo video estaremos hablando de esta maravillosa planta porque lo natural siempre será lo ideal. Así que no olvides suscribirte